que se llama un principio de, de escalamiento. No recuerdo si es de escalamiento o es un principio de Göttingen, creo que le escribe, que es lo que le ocurra por medio de un fluido a algo pequeñito es lo mismo que le ocurra por medio de un fluido a algo grande. ¿A qué voy con eso? Que si ustedes hacen un diseño en su proyecto de algo pequeño, es lo mismo que le ocurriría o similar a lo que le ocurriría al diseño grande. A eso voy. Y eso es lo que se trabaja en un túnel aerodinámico. Ponen una turbina acá con aire que viaja a alta velocidad. El aire viaja a alta velocidad, mucha velocidad. Y acá ponen el modelito para que se den cuenta cómo vuela ese modelito. Cómo vuela ese modelito. Saber las fuerzas, saber la resistencia del aire, todo. Eso es lo que hace. Es un estudio muy bacano, un estudio muy interesante. Ahora, en climas muy variados, ¿qué debería ocurrir? Ya vamos a mirar. Eso es lo que le pasa a la sustentación. Pero también hay un gráfico de sustentación versus resistencia del aire, porque el coeficiente de resistencia del aire también es función de la densidad, de la velocidad, del área, del ángulo de ataque. O sea, de las mismas variables. Y usted puede hacer un gráfico entre coeficiente de resistencia o coeficiente de drag versus ángulo de ataque, pero como esto por lo general no se trabaja, entonces lo que se hace es un análisis entre el coeficiente de resistencia y el coeficiente de sustentación. Digamos algo, voy a tomar un ángulo de ataque de 10 grados para la curva que está en la parte superior. Para ese ángulo de ataque de 10 grados voy a leer el C sub L, que vale 0.3. Vengo acá y busco el punto 0.3. Y en el 0.3 voy y leo en otra curva que es como así el C sub T, 0.5. Un ejemplo. ¿Listo? Y esto es característico de cada forma aerodinámica o de cada forma de objetos. Es decir, hay uno para los perfiles alares tarará, hay otro para los perfiles alares tarará. Cada perfil alar tiene su gráfico de su coeficiente de sustentación versus ángulo de ataque y coeficiente de sustentación versus C sub D o C sub D versus ángulo de ataque, es lo mismo. Pregunta, muchachos, ¿claro por qué vuelan los aviones? Los aviones vuelan por tercera ley de Newton. ¿Sí o no? ¿Qué me dicen por ahí? Aunque sea por el chat. Participen. Ya sé, muchachos, ya sé qué voy a hacer. Participen durante toda la sesión. Quien más participe se hace acreedor a 1.3 en el parcial. Bueno, no, pues a 1.5, es 0.5, a ver, pues así, sí, de pronto. Entre más participes, más posibilidades tienes de ganarte el 0.5 en el parcial. O tampoco, muchachos. Bueno, dudas, preguntas. ¿Puedo borrar aquí? Está interesante borrarles. Comentario aparte, los ciclistas con el viento lateral cuidan de sus líderes usando cierta figura entre ellos. Ya voy para allá. Buena pregunta, Lian Joseph. Voy por la pregunta de David enseguida. Pero, haciendo una, puedo borrar aquí, muchachos, haciendo una analogía de los ciclistas, vamos a hablar de los motociclistas y de qué les pasa a ellos cuando se mueven al lado. En este caso se están moviendo hacia acá, hacia allá. Esto se conoce como una mula, una tracto mula, ¿ves? Que se mueve con velocidad v en esta dirección, y acá va un motociclista
aquí al lado, va un motociclista en su supermoto. ¿Qué peligro? ¿Qué peligro qué? Moviéndose en la misma dirección. La pregunta que yo le hago es, ¿qué es lo que ustedes han escuchado con velocidad V, ambos? O sea, que uno siempre se mantiene al lado del otro. ¿Qué es lo que ustedes han escuchado que, exacto, lo succiona, el magnetismo? Entonces, pille pues como dicen por ahí. Así todo, todo de ciertos lugares. Pilla pues, el magnetismo de la volqueta, el magnetismo que tiene la volqueta es como un imán, hace que el motociclista se vaya para la volqueta. ¿Qué se necesita para que haya un cambio de movimiento de este motociclista? ¿Una qué? Que se mueve en línea recta. Se necesita una fuerza. La fuerza tiene que venir de un lugar. Entonces, una es una fuerza magnética. La otra tendría que ser una fuerza por medio de fluidos. Esa fuerza viene seguramente en un área, ¿cierto? Esa fuerza viene por un área, el área transversal del motociclista, y viene dada por una presión. Espérese, pero la presión también tiene relación con la velocidad, y la velocidad es la que me dice que esto se está moviendo con una velocidad y con la otra. ¿Qué es lo que hace que se mueva el motociclista hasta allá? Una variación de presión entre un punto cerca de la tractomula y el otro. ¿Por qué? Porque hay un cambio de ¿qué? De velocidad entre un punto cerca de la tractomula y el otro lado. ¿Eso qué quiere decir? Que realmente todo tiene que ver con ¿qué? Con la misma historia de una hojita que usted sopla y hace pasar el aire por aquí o hace pasar el aire por aquí, ¿y qué hace? Eso tiene que ver con la ecuación de Bernoulli. La explicación es por Bernoulli. Cuando aumenta la velocidad, disminuye la presión. Entonces, lo que está haciendo el fluido entre ellos, usted podría decir que está estático o se está moviendo. Cuando usted tiene, lo voy a dibujar desde arriba, más desde arriba, ahí está todavía con vista superior, pero si usted lo mira de esta manera, una tractomula, y usted está aquí pegadito de ella, ¿por dónde irá el viento? Le pregunto. Por este camino, llamémoslo el camino A, perdón, el camino M, porque es el camino metido, el camino E, porque está entre los dos, como lo quiera llamar, o por este otro lado, que es el camino A. Por el camino E o por el camino A, ¿por dónde irá el viento? Si ambos se están moviendo en esa dirección. Perdón, si se mueven hacia acá. Por el camino A. ¿Por qué? Porque estos están tan unidos que la capa límite prácticamente hace que el aire no fluya por ahí. Entonces, si entre más se junte usted, entre más se una, menos posibilidades de que pase aire. ¿Por qué? Porque usted tiene en esta superficie un aire que está pegado, está unido a la superficie, y en esta superficie un aire que está unido, y el aire le queda este pedacito para pasar. Él dice, no, yo me voy por aquí más bien. Cuando se va por aquí hay un cambio de velocidad. Como hay un cambio de velocidad, hay un cambio de presión. Y si hay cambio de velocidad y cambios de presión, entonces hay una fuerza que puede hacer que lo acerque o que lo aleje. Y ustedes ya saben qué hace esa fuerza. El aire es el que lo empuja, efectivamente. Entonces le hago la pregunta, ¿en qué dirección va la fuerza? Entonces no lo piense así. Señor usuario, el tren que se encuentra en plataforma no realiza parada en las estaciones Prado, Aguacatala ni Ayurá. Si alguna de estas es su estación de destino, por favor descienda y coja un taxi, y tome el próximo tren. Pregunta, ¿qué pasaría si usted en la línea roja
en el metro. Aquí estoy haciendo un cambio, pues dos cosas de perspectiva ahí como extrañas, pero ustedes me entenderán. La idea es que usted se para aquí y va más allá de la línea roja que le están diciendo en el metro, y el metro no para porque no para en esa estación. Si el metro no para en esa estación, cuando haya un cambio de velocidad entre el aire de adelante y el aire detrás de usted, se va a dar cuenta que el de adelante se mueve más rápido, la presión disminuye y acá la presión aumenta. Entonces lo que hace es un efecto que llamamos de succión, o básicamente efecto de nuevo por Bernoulli, una variación de la presión, entonces lo mueve. O lo que habíamos dicho, eso es simplemente un efecto que no es Magnus, sino no es exactamente Magnus porque no hay rotación, sino un efecto relacionado con el cambio de la presión y de la velocidad, que está relacionado, lo llaman con Venturi, está relacionado con Venturi. Contame. Perdón. Cuando hay ese cambio de velocidades, sí. Como que lo empuja, pero cuando yo digo lo empuja es que lo succiona, eso tiene relación. Pues yo no conozco mucho sobre el tema. Sí, lo succiona. ¿Qué dijimos acá? Incluso nosotros lo dijimos allá. Lo hicimos con un baloncito así. ¿Se acuerdan? Y dijimos que aquí habían unas presiones negativas que lo llamábamos la succión, que hacía el aire, pero que realmente era la traducción de la diferencia entre estas fuerzas que hay hacia abajo del objeto. De esto era un cilindro, y hacia arriba del cilindro, y el objeto subía porque había una diferencia entre las fuerzas que iban hacia arriba y las fuerzas que iban hacia abajo. Esa diferencia de fuerzas hacía que el objeto subiera, y que esto era lo mismo que le pasaba a un perfil alar cuando dijimos que el avión volaba por Bernoulli. Y si esto pasa aquí, pasa en las noticias, pasa en el metro, pasa en las películas, pasa en la realidad, muchachos, pasa en la realidad, créanme que sí. Entonces, eso de que no solamente, bueno, aparte de por seguridad y demás, si usted se le acerca demasiado al metro y el metro no para, pues usted ya sabe qué pasa. Y el metro no es que vaya muy lento. Es lo mismo que está pasando acá en la tractomula. Es exactamente lo mismo que pasa en la tractomula. Exactamente lo mismo. Solo que este es con una tractomula, este es con el metro. Diferente, ¿cierto? Pero es exactamente lo mismo. Aquí yo le hago la pregunta: ¿por dónde se irá el aire acá? ¿Y por dónde será esa variación de presión? Pero funciona. ¿Dudas? ¿Questions? Luis Fernando, ¿sí quedó claro? Antes de pasar a la pregunta de hoy, que no hemos llegado a la pregunta de hoy. Sí. Es que se me desconectó el internet. ¿Qué es lo último? Cuando había la diferencia de presiones, negativa, positiva, y ahí lo escuchamos. Bueno, no, que es lo mismo que pasa allá, lo mismo que pasa en el perfil alar, lo mismo que pasa acá y lo mismo que pasa acá, son exactamente lo mismo. Es Bernoulli. Es Bernoulli lo que pasa, lo que ocurre. Lo que ocurre realmente. ¿Sí? Eso es Bernoulli. ¿Se puede delimitar la distancia? Sí, usted puede delimitar la distancia o tener en cuenta cuál es la distancia. Aquí en el caso de la tractomula hay dos detalles. Uno, un detalle óptico que se conoce como el punto ciego. Y es que el de la tractomula, por lo general, no ve sino como lo que está hacia allá. Eso no es el aire, sino que es cuando tiene un espejo aquí, no ve sino lo que está por allá, no ve lo que está por aquí. Entonces usted se mete aquí, hasta ahí llega, porque el del señor de la tractomula ni cuenta se da. Eso es uno. Y el otro es el efecto que tiene que ver ya con Bernoulli, las dos cosas. Pues en los trenes te dan un límite de seguridad, no. Sí, en los trenes sí. Pero en el caso de la tractomula usted puede delimitarlo. Pero para delimitarlo, ¿qué necesita? Saber la velocidad a la que va. Y allí pues la velocidad... Espérate. A ver, un medio de la densidad... ¿Cómo es que era Bernoulli? La presión más... Y usted manejando la presión más la densidad... A ver, ¿qué tanto me la acerco? Un medio de la velocidad... No, ¿cierto? Tendría que tener en cuenta esa información para poder saber... Exacto. Tendría que tener en cuenta cuál es la cantidad o la velocidad a la que se mueve, porque si no, eso sí va a haber algo que ocurre. Esa succión, muchachos, existe.
existe, no es mentiras. No es mentiras. Ni es un invento pues de cosas raras, no. Eso existe como tal. Entonces, los cazadores de mitos están... Perdón. Siempre quise trabajar con los cazadores de mitos, muchachos. Algún día. Perfecto. Mientras tanto podemos ir presentando algunos tipos de mitos en el canal de YouTube. Yo prefiero dejar quedarme atrasito. A un amigo le pasó y desde entonces me da miedo manejar en moto al lado de esos autos gigantes. No, sí, es complejo, muchachos. No vale la pena pues en el sentido de que usted vaya al lado, no tiene ese sentido. Además de que usted está arriesgando adicionalmente. Sobre todo porque ustedes no han escuchado que a esa velocidad cualquier tipo de cambios lo hace desestabilizar. Entonces usted va en la moto aquí, va a 10 kilómetros por hora, va relajado. A esa velocidad le hacen así, pues no pasa mucho que digamos. Pero si usted va a 510 kilómetros por hora por toda la regional, entonces usted sabe que le hacen así, listo. Perfecto. Hay mayor succión. En mayor velocidad, sí, mayor succión. Eso fue lo que dijimos, no. Que en el caso del cilindro, el fluido iba por acá con una velocidad, pero si resulta que la velocidad es mayor, entonces si la velocidad aumenta, la presión ¿qué? Disminuye. Que este era un fluido que era simétrico, que aquí la succión era la misma en las dos direcciones. Si usted ponía el cilindrito a rotar, entonces había una succión más en esta dirección y la distribución del fluido no era así, sino que era así. ¿Cómo era? Así, que era como así. Algo así. Y que había más velocidad, más presión hacia abajo que hacia arriba. Claro, mayor diferencia de presión, lo que es mayor sección, es correcto. Tal cual. Todo eso es Bernoulli. Pues, ¿Bernoulli no existe? No, sí, Bernoulli existe. Lo hicimos con una hoja, muchachos. Aparece, funciona. Entonces tiene mucha razón. Tiene mucha razón. Muy bien. ¿Dudas? ¿De qué depende el aterrizaje de un avión? El aterrizaje de un avión depende del clima, de las condiciones meteorológicas, depende de la visibilidad y depende de la dirección del viento. Este tipo de preguntas las podemos hacer directamente con los pilotos de verdad. Son pilotos de verdad que vuelan aviones de verdad. ¿Qué nos dicen al respecto? En este punto, en particular en nuestro aeropuerto, el que hay allí, el aeropuerto La Herrera. Bienvenidos al aeropuerto La Herrera de la ciudad de Medellín. Son las 5 horas 6 minutos. Esperamos que hayan tenido un excelente vuelo y lo dejamos en plataforma con donde le ayudarán con cada una de sus conexiones. Para nosotros ha sido un placer servirle, bla bla bla. Bueno, toda la cosa, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que para aterrizar en un aeropuerto como estos, usted necesita visibilidad. Aquí se aterriza a ojo, muchachos. Si aterriza a ojo es que le entregan a usted, tenga el mando y maneje, o sea, aterriza el avión usted. Aquí no hay instrumentos. ¿Qué son los instrumentos? Los instrumentos son aquellos que le dicen la velocidad del viento y otras cuantas cosas le van a ustedes, comillas, ayudando a aterrizar el avión. Eso existe para aeropuertos un tanto más sofisticados. Por eso es que acá existe la posibilidad de que el aeropuerto se cierre. Y se cierra bastante fácil. Tape ahí, ponga nubes alrededor de Medellín, que no es tan complejo, no es tan difícil. Y ponga un clima frío y ya, se cerró el aeropuerto, hasta ahí llegó. Lo que pasa es que en Medellín es más difícil que haga mucho frío y que haya demasiadas nubes. ¿Por qué la temperatura? A eso vamos. Y que haya demasiadas nubes. ¿Por qué? Porque pues aquí
Aquí, como siempre, yo no sé dónde viven ustedes muchachos, pero donde yo vivo, aquí por la Loma de los Vasos siempre es complejo, siempre es complicado, mentiras. Hay lugares en Medellín donde dicen, hay eclipse, y ese día no saque telescopio ni haga nada. Porque ese día fijo cae agua, o hay nubes, o hay algo parecido, pero ese día no funciona. Le toca a usted irse para otro lado a ver el eclipse, irse para otro lado a tomar fotos. Desde donde yo vivo. Hay otros lugares que no, otros sitios que no. Perfecto, está bien, no hay problema, no hay inconveniente. Así que para ubicar un aeropuerto usted tiene que tener en cuenta dónde va a estar. Medellín es uno de los aeropuertos más complejos para aterrizar. ¿Por qué? Porque está hecho con montañas, es como un hueco. Entonces cuando usted tiene como un hueco tiene demasiada influencia, no solamente del aire que se está moviendo ahí, sino también que aterrizar en un hueco es más difícil que aterrizar en otro lugar, ¿cierto? Porque hay menos visibilidad también, entre otras cosas. Eso lo podemos consultar de nuevo con los muchachos, con los pilotos. ¿Por qué con la temperatura? Porque por lo general cuando hay baja temperatura es cuando están cayendo rayos, ¿cierto? Punto 1. Y los rayos pues no es que sean como los más bacanos. Lo otro, que la temperatura está relacionada con la presión. Y la presión está relacionada con la velocidad del viento, que también está relacionada con la dirección en la que se mueve el viento. La temperatura, ¿qué me afecta? La densidad. La densidad me afecta el coeficiente de sustentación, y el coeficiente de sustentación me afecta ¿qué? La sustentación. Me explico. Si yo paso, y lo van a hacer ahí, voy a hacer un ejemplo, muchachos. De hecho lo tenía para la clase. Enseguida lo hacemos. En ese ejemplo vamos a notar que si hay diferencia o no hay diferencia en la sustentación. Pero teóricamente eso es lo que ocurre. ¿Por qué? Porque el coeficiente de sustentación es la sustentación dividido un medio de la densidad por el área por la velocidad. Ese parámetro usted no lo puede cambiar excepto de que le ponga a superficies hipersustentadoras al avión y demás. Esto lo podría cambiar. ¿Qué pasa si disminuye la densidad del aire? ¿Qué le pasa a la sustentación? ¿Qué le pasa al coeficiente de sustentación más bien? Si disminuye la densidad del aire, el coeficiente de sustentación aumenta. Eso quiere decir que el avión se sustenta más. ¿Qué tiene que hacer usted para que permanezca con la misma sustentación? Disminuya la velocidad, vaya más despacio. Pero si por el contrario la densidad aumenta, el coeficiente de sustentación disminuye, y usted lo que tiene que hacer es aumentar la velocidad, porque ese avión no se va a sustentar donde va. Sin embargo, usted dice, no, pero entonces, ¿cómo compensa eso? No siempre va a hacer eso. Si yo tengo un C sub L con un ángulo de ataque, entonces lo que hago es, para obtener el C sub L que necesito, le aumento el ángulo de ataque. Si empieza a bajar la densidad, no le voy a aumentar necesariamente la velocidad, sino que le voy a cambiar el ángulo de ataque. ¿Para qué? Para mantener el mismo coeficiente de sustentación. Es otra de las opciones. Entonces por eso depende de la temperatura. Preguntas. Y ahí evidentemente también depende de la densidad, porque la densidad me va a dar esa relación entre sustentación y velocidad y área. Depende del tipo de avión. Ese que está sonando en este momento por allá al fondo es un avión de baja velocidad. Tiene turbinas, oiga. No es un avión de baja velocidad extremadamente baja, sino un avión más o menos de velocidad media, comercial. Tiene turbinas y va en este momento a aterrizar porque tiene una altura más bien pequeña. Eso quiere decir que va hacia Río Negro y debe estar llegando por ahí en un ratico. ¿Listo? Muy bien, muchachos. Ese avión que se escucharon ahí, de hecho, se supone que debería tener una flecha regresiva.
y todos los otros parámetros que sabemos, un dinero aproximadamente unos 3 grados, bueno, todo el resto de cosas. Perfecto. Vamos entonces a hacer el ejemplo. Tomamos nota, se los dicto. Dicto el ejemplo para no tener que escribirlo aquí, muchachos. Y el ejemplo dice, todos han podido ingresar a clase, ¿cierto? Yo me lo sé con... Ustedes no sé si quieren que lo hagamos con... Lo hacemos con Thor o lo hacemos con Hulk. Es que yo me lo sé con uno de esos y me ponen otro ya no sé cómo se resuelve. ¿Con quién lo hacemos, muchachos? ¿Lo hacemos con Hulk? ¿Lo hacemos con quién? ¿O lo hacemos con el transbordador? ¿Quiere que lo hagamos con el transbordador? Y lo hacemos aterrizar. ¿Les parece? Listo. Ok, entonces listo. Dice lo siguiente. Entonces... entonces, el transbordador se encuentra en descenso, ¿cierto? Se encuentra en descenso. Hacia su sitio de aterrizaje. Punto. Punto seguido. Su peso, se lo pueden consultar en internet seguidita. Su peso es masa por gravedad y la pista se encuentra directamente enfrente de él. Directamente enfrente de él es que cuando va llegando pues va directo hacia la pista, no hay ninguna restricción especial. La altura inicial es de 10.000 pies. La altura inicial es de 10.000 pies. Entre otras cosas, no es altura realmente, sino altitud. Hay una diferencia entre altura y altitud, muchachos. La altitud, ¿qué es? La altitud es respecto al nivel del mar. La altura es respecto al centro de la Tierra. Nosotros siempre hablamos de altura, pero dejémoslo así, ¿cierto? Siempre lo entendemos. Nosotros lo comprendemos así. Y la altura inicial es de 10.000 pies. Permítame acá, muchachos. Ok, no, miento. ¿Listo? Se está moviendo, qué pena, borren esto, muchachos. Esta es la altura final, todavía no, eso no va. ¿Listo? La parte A es distinta. Se está moviendo con una altura de 10.000 pies. Un área de la superficie del ala A, de la superficie de las alas A, toda completa, y un coeficiente de sustentación C sub L. Entonces, le preguntan, la parte A, le preguntan a usted, determine la sustentación en el transbordador, que ellos le llaman el orbiter. La sustentación en el orbiter, suponiendo
que se mueve con la misma altura. Suponiendo que se mueve con la misma altura. Es decir, él vuela, se mueve horizontalmente. Suponiendo que se mueve horizontalmente. Se mueve horizontalmente. Suponiendo que se mueve horizontalmente. Esta no es la sustentación, momento. Miento, muchachos, es la velocidad. Listo, la rapidez. Determina la rapidez del órbiter. Suponiendo que se mueve horizontalmente. Es decir, él está moviéndose así. Él se está moviendo así. Ya va a aterrizar. Bueno, es horizontal, ¿ves? Como un avión, pero esa es la idea. Listo, parte 1. Parte B. Esa es la parte A, parte B. Hagamos la parte A primero. ¿Listo? ¿Cómo lo harían? Los escucho. ¿Cómo se resuelve? ¿Qué irían? No sé. Tengo el área, yo tengo por acá el área si la necesitan, el área de la superficie alar. Consulte ahí en este momentico la masa del transbordador en el aterrizaje. Yo le digo acá mismo el área. El área es el área de la superficie alar de los datos y la información que nos han suministrado los artículos es de muy bien. Pregunta, muchachos. Los escucho. 2.690 pies cuadrados. El área es de 2.690 pies cuadrados. Y déjelo todo en términos de C sub L, no hay problema. Los escucho.